a pasar con la economía. Es el título de la conferencia que el periodista y economista Julián Guarino brindó en las instalaciones de la Cámara Empresarios de Zona Norte. Trabajo y producción cubrió el evento y realizó allí las siguientes notas. ¿Qué es lo que te pareció esta charla? ¿Qué impresión te llevas? Bueno, vinimos a verlo acá al licenciado Julián Guarino. Muy bueno, nos pareció muy buena la actualidad. Te presenta todas las variables que se están moviendo y en qué situación estamos, ¿no? Hay ciertas cosas que pueden ser pesimistas, pero hay que verlas y ver cómo actuar. Sí, en definitiva la economía, uno por más que quiera no se va a disociar de la política, y la política tiene que ver en esto también. Sí, exactamente, eso es lo que el licenciado nos contaba, cómo están entrelazadas la política y los vaivenes de la economía, y todas las decisiones que está tomando el Ministerio de Hacienda. Pero bueno, son todas cosas que nosotros como pymes, como gestores de información dentro de lo que es una cámara, tenemos que tener, independientemente de lo que leamos comúnmente o veamos en la televisión, o sea, información de gente, de economistas que están, conociendo y manejando todas estas variables. Lo importante de quien vino a disertar es que evidentemente maneja información importante. Sí, maneja información importante y bueno, y algunas cosas uno no las sabía y se pone a tono y fue explicado en una manera, muy doméstica, no para el técnico, con ciertas cosas que uno también descubre cómo se miden variables que no maneja, pero a un nivel de piso que muy entendible, muy bien, me pareció muy bueno. Ha sido una hermosa charla, un hermoso momento. Difícil, hablando de economía, decir que es hermoso, pero la verdad que hemos descubierto que lo que es economía dura a veces nos ayuda para tomar decisiones en lo cotidiano. Como yo decía en la presentación, esta economía que es macro en algún momento nos ayuda en lo doméstico y también en lo cotidiano del emprendedor, el pyme que tiene que tomar una decisión, necesita conocer estos datos, necesita conocer de qué va la economía, cuál es la visión de un economista, porque este muchacho está muy preparado, lo hemos visto que escribe artículos en Cronista Comercial, en Radio 10, en C5N, la verdad que está muy preparado y muy didáctico. Los empresarios que necesitamos es saber cómo ven otras visiones, no solamente las de los empresarios. Viendo la cantidad de gente que estaba participando, evidentemente hay un interés por conocer y por saber. Y sí, estamos viviendo momentos complicados, el tema de este primer cuatrimestre de este gobierno, la devaluación, el aumento de tarifas, los despidos, es un escenario complicado, es muy sutil quizás la diferencia entre recesión y enfriamiento de economía para parar la inflación, pero como todo tiene que ver con las decisiones gubernamentales, nosotros queremos saber de alguna manera en qué nos va a afectar. Y estas charlas que damos nosotros, que tenemos invitados para que la den, abren un poco la mente del que viene a escucharla y se va con una idea nueva. Bueno, como siempre, un honor, un placer conversar con todos en un contexto donde obviamente el tema económico tiene una importancia, ha ganado importancia a lo largo de los últimos meses también, porque hay muchas dudas: qué pasa con la inflación, qué pasa con el dólar, cómo han reaccionado las compañías, las pequeñas y las medianas empresas a lo que es un contexto que quizás no es tan favorable, y sobre todo, me nutro mucho de lo que son las preguntas del público, porque me muestran también cuáles son las inquietudes y me llevan a trabajar en ese sentido. Sí, yo creo que el gobierno tendría que ser cauteloso en materia de plazos. Me parece que hay un sector del gobierno que
sí lo es decir, esto del que en el segundo trimestre va a bajar la inflación, yo creo que va a ser así. La pregunta en todo caso es en qué magnitud, ¿no? Porque si vos tenés una inflación que para el mes de abril cierra en el orden del 7%, que tengas una inflación en mayo del 5%, verifica que bajó la inflación, pero todavía sigue estando en niveles realmente muy elevados. Entonces, ¿cuál es el plazo en el cual puede bajar esa inflación? Probablemente sea durante el segundo semestre. Creo que la inflación puede arrojar un 25% anual, creo que no, me parece que ya prácticamente ha quedado en evidencia que no va a ser así. Ahora, hay expectativas de que esa inflación vuelva a tornarse relativamente normal para lo que eran los niveles que la Argentina había experimentado en los últimos años, del orden del 2% mensual. Yo diría que sí, que existe esa expectativa. De todas formas, sería cauteloso en esto, en poner plazos cuando quizá la economía no necesita tanto de plazos como sí de algún tipo de reacción por parte del gobierno en alguna medida para tratar de bajar sobre todo las expectativas de la gente en torno a lo que es la inflación. Por último, la inflación está compuesta de distintas cosas. Una tiene que ver con la oferta y la demanda, digamos, relacionada al consumo. ¿Qué sucede si en realidad baja la inflación, pero que se debe a que se plancha el consumo? Bueno, yo creo que es una de las grandes posibilidades, es una muy buena pregunta. Si me preguntás a mí, para menos una de las líneas de argumentales que hoy tiene el gobierno y que me parece que va a poner en marcha, porque la está poniendo en los hechos, es tratar de enfriar un poco la economía. Me parece que esto está pasando porque tenemos una tasa de interés que está realmente muy elevada, los costos de las pequeñas y medianas empresas han subido por las tarifas, al mismo tiempo la gente ha restringido consumo, se vende menos, y está claro que todo este combo en algún punto para el segundo semestre del año va a arrojar una caída un poquito más importante en las ventas y también lo que tiene que ver con un mercado de empleo más débil. Ese contexto obviamente no va en línea con lo que es un crecimiento de inflación, sino más bien lo contrario, es decir, vos tenés menos consumo, obviamente los precios tendrían que ir acomodándose a la baja, y me parece que en ese caso estamos en una situación que es mala para la economía real, pero donde la expectativa es que ni bien el gobierno detecte que empieza a bajar la inflación, bueno, tiene que poner en marcha determinado tipo de incentivos para que haya una reactivación sin suba de precios.